que parece conceder al texto una condición de autonomía, como si el lenguaje mismo fuera su propio autor. Aquí estoy hablando de lectura. El mundo literario es más abusivo y se encontraría con graves problemas en el tránsito de las mercancías del espíritu si tuviera que prescindir del autor. Tampoco yo podría hacerlo, aunque la preeminencia de su figura desplaza con frecuencia la obra y en ocasiones resulta irritante. En mis pesquisas para saber de Pablo Montoya me encontré, para decirlo con una palabra, con un autor segregado, no solo en España, sino de alguna manera también en Colombia. No es que fuera un desconocido, alguien que viviera en una catacumba con un perro en la entrada. Se trataba más bien de algo más delicado. Sus libros, por lo que pude enterarme, se movían en la periferia, al margen de los centros, donde irradia la cultura que termina imponiéndose con un carácter más o menos oficial. Pablo Montoya no pertenecía a ninguna fratría, no se relacionaba con prohombres culturales, no se autogestionaba para promover la visibilidad de sus libros más allá del compromiso y la pasión de escribirlos. He dicho autor segregado. La segregación, hay que recordarlo, puede convertir a un escritor en un resentido, pero también puede hacerlo más independiente al estar liberado de las sumisiones a su propia figura que le reclama cada día más mayor proyección social. Pablo Montoya es un escritor de designio y, por tanto, entregado a la escritura, donde encuentra su propia recompensa. Así que el premio Rómulo Gallegos tuvo el año pasado la fortuna de sacar a Pablo Montoya de esa segregación. Y hay que esperar que esa buena deriva tenga la suficiente fuerza de timón para que no sea de nuevo ocultado en la niebla. Sin embargo, ahora que soy un escritor visible, y aquí incluso tangible, debo declarar que como admirador de su escritura me he convertido en un lector ansioso, pues sus libros no circulan aquí y hay que confiar en la buena disposición de las editoriales españolas o en algún sagaz importador de libros para que su normalización sea completa. Recientemente, hace unos días, Penguin Random House ha recuperado 3 libros de Pablo Montoya en un solo volumen, con el título Terceto, lo que acaso es un buen indicio de que puede haber un programa más amplio de recuperación. Para los lectores ansiosos, los que no podemos leer estos libros suyos dispersos en Colombia, ese programa podría ser también, al menos en mi caso, como un tratamiento de rehabilitación. Así que antes de pasar de lo escrito al hablado, permítame confesar que es poco habitual que yo haya aceptado participar de esta liturgia literaria. Fundamentalmente, además de que me gustan más los asientos del público, porque no tengo vocación de interrogador. También porque estoy tan acostumbrado a estar al otro lado de la mesa que temo no estar a la altura de las circunstancias. Se preguntarán, por tanto, qué me ha llevado a estar aquí. La razón tiene que ver con una suerte de fraternidad en la sombra, una fraternidad que yo celebro aquí íntimamente y que tiene un rango humanísimo y desconcertante. Yo no conocía a Pablo Montoya. Lo he conocido hoy, a las 2 de la tarde. Ni siquiera había intercambiado con él un correo electrónico que al parecer supone incluirse en los simulacros de la amistad. Pero él dio mi nombre para la conformación de ese acto y esa preferencia me desconcertó tanto que negarme a su requerimiento hubiera supuesto una grosería o peor, una ofensa. No soy conocedor de su obra, que abarca una veintena de libros, 4 novelas, 7 libros de cuento, 5 de poemas en prosa, ensayos, crítica, etc. Sus intereses culturales también son múltiples: música, fotografía, pintura. Pablo Montoya es además un atento lector de historia, o más bien, como escribió Claudio Magris, del territorio de la provincia, de los pormenores, que se diría sobrantes, pero donde alienta lo más preciado del hombre, su desamparo al confrontarse con el fanatismo, con el mal, con el horror, al que se puede oponer esa energía misteriosa que llamamos creación artística. La figura de Pablo Montoya tiene el rango y la sensibilidad del artista del Renacimiento y también como aquel vuelve la vista atrás. Conocer el pasado para indagar en la condición humana y hallar pautas para comprender mejor el presente. Este acto se enmarca en un ciclo con el título de Escribo que escribo y, si he entendido bien, consiste en inquirir al autor para que nos desvele esos rituales, manías, disposiciones, exaltaciones y flaquezas que de todo hay en esa rebotica o taller privado de la tarea misma de escribir. Es decir, que se trata de incitar al autor a que revele aquello que, tras la manifestación de su visibilidad, permanece todavía oculto a los lectores. A mí me parece un tanto vertiginoso,
y demasiada claridad puede cegar. Pero confío en que esta plática sirva al acceder así a la persona de Pablo Montoya para entrar con un fervor añadido en las páginas de sus libros. Bien, pues ya contextualizado más o menos el acto, podemos empezar, si te parece, con casi una pregunta obligada. Es decir, si efectivamente, bueno, eres un escritor de horarios fijos, si tienes momentos de arrebato, si prefieres una hora a otra, si necesitas un determinado espacio, si, no sé, como le pasaba a Dickens, que tenía unas figurillas de dos sapos gordos batiéndose o cosas así. Es decir, podrías hacernos una semblanza un poco de la manera en que trabajas, teniendo en cuenta sobre todo que tú haces muchas cosas. Yo tengo esa impresión, no sé si es acertado o no, porque como das clases también, eres músico, eres un entendido en arte, tengo la impresión, digo, ese hombre o es varios en uno o cómo se las apaña. Sí. Bueno, muchas gracias, Paco, por tus palabras tan generosas, tan hermosas, tan estimulantes. Para mí es un honor que hayas dicho esas cosas de mí en esta sala. Es la primera vez que vengo a Casa de América, un lugar que siempre ansiaba hasta que por fin hoy se cumple el sueño. Gracias, por supuesto, a la Embajada de Colombia, a Isabel, que me ha acompañado en estos días por España, a ustedes por la presencia, a Casa de América, a Ana María por su hospitalidad. Bueno, ¿cómo cogemos el toro por los cachos, como se dice? Aquí decimos por los cuernos. Por los cuernos, bueno, sí. Bueno, yo hace tiempos que no toco la flauta. Yo fui músico, en realidad, y pasé desde la música a la literatura, pero desde 1997 no toco un instrumento, por lo tanto, me da un poco de vergüenza decir que soy músico. Sí fui músico durante más de 10 años y toqué en orquestas de Colombia, pero un poco por la decisión de dedicarme a la literatura, abandoné la música, que hay que dedicarle demasiado tiempo a ella, ¿no? Entonces soy más bien un melómano, soy más bien una persona que escucha música, que lee sobre música, que está continuamente acompañado de música. No acostumbro a escribir oyendo música porque son dos mundos, son dos universos y me desconcentra mucho escuchar música y escribir porque estoy pendiente del discurso sonoro. Pero últimamente sí debo confesar que estoy, al menos no escribiendo, pero sí corrigiendo con música. Porque yo pienso que la escritura es sobre todo reescritura, ¿no? Es más bien un trabajo de corrección y eso es lo que más me lleva tiempo. Yo soy un escritor tengo muchas dificultades para escribir, en el sentido en que, como los antiguos maestros, no escribo inmediatamente, no logro plasmar la idea con claridad en el primer paso de la escritura, sino que debo hacer muchas correcciones. Entonces es un trabajo muy tortuoso. En realidad yo gozo es corrigiendo, no escribiendo. Escribiendo padezco porque no logro precisar las ideas, no logro captar las palabras. Y muchas veces encuentro el tono del texto después de muchos intentos. Entonces, por fortuna tengo la intuición de que por allí es que debo empezar, que por este tono es que debo ir, y eso me impulsa, y bueno, luego viene todo un trabajo es un trabajo ambiguo porque gozo y padezco al mismo tiempo. Digamos que como soy profesor universitario, entonces debo hacer digamos, una especie de programa en la labor de la escritura. Debo dar clases, debo preparar las clases y pues el tiempo libre que tengo lo debo dedicar a la escritura. Entonces eso hace que tenga algunos horarios más o menos definidos o moldeados por el horario del trabajo universitario. Trato de no, como soy un profesor que se puede dar el lujo de escoger los horarios, entonces trabajo por las tardes y escribo por las mañanas, digámoslo así. Soy una persona, bueno, ahí ya vienen las intimidades, pero es un poco lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Que ustedes conozcan un poco lo que ha pasado conmigo. Yo soy una persona que desde que llegó a Medellín en el 2002,
porque yo viví en París 11 años y bueno, el periodo de París fue un periodo muy difícil, pero vamos a hablar sobre todo del periodo de Medellín, en el que pude conseguirme, digamos, un sitio más amplio para vivir. En París viví como todos los parisinos que viven, o muchos parisinos o inmigrantes viven en pequeños sitios. Yo viví 8 años en 30 metros cuadrados con una mujer y una hija. Y esas dificultades del espacio hizo que yo escribiera en bibliotecas, en parques, menos en la casa, mejor dicho. En la Claro, casa no claro, había, entiendo, no se sí. podía escribir. Claro. Recuerdo que leí muchos libros en el baño del apartamento, porque el apartamento tenía 2 piezas y era un apartamento universitario y las piezas no tenían puerta. Nosotros nunca le pusimos puerta a ese apartamento, le poníamos una cobija de cortina, pero esa cobija no lograba frenar la luz de una de las piezas que era donde yo leía. Una de las piezas era la cama donde dormía papá y mamá y la otra era una sala con un sofá cama donde dormía la hija. Entonces estas dos mujeres vivían bravísimas conmigo porque yo no las dejaba dormir por la luz. Entonces me tenía que meterme al baño. El baño sí podía cerrarlo, el baño sí tenía puerta, por fortuna. Me metía al baño, ponía unos cojines, unas almohadas y leía en el baño. Leía hasta tarde y así leí muchos libros de literatura y muchos libros para la tesis. Entonces, al llegar a Medellín, al tener un puesto universitario, al ya superar esas dificultades, pues pude tener una sala, un estudio para poder escribir. Pero, como siempre hay problemas, en Medellín es una ciudad muy ruidosa, un aeropuerto en su centro, en el centro de la ciudad. Las casas no tienen vidrios antirruidos y yo sí padezco mucho con el ruido. Entonces tuve que durante un buen tiempo en Medellín escribir con tapones Ajá. porque no soportaba el ruido. Ahora me he acostumbrado un poco más al ruido, pero esto hizo que yo me pasara en estos últimos 14 años, yo me he pasado 13 veces o 14 veces, una casa por año. Siempre huyendo del ruido, huyendo de los vecinos, huyendo de los perros, huyendo de no de los gatos, porque yo tengo 2 gatos, para los gatos los hice operar y los gatos operados son la mejor mascota porque no hacen ruido, porque los gatos no entran en celo. Entonces, pero todo es un poco por eso, bueno, un poco también para mermarle el ansia sexual a los gatos, que también es bastante mortificante para ellos, pero también para que esas mascotas sean agradables a nosotros. Entonces, he padecido mucho con el ruido, o sea, yo trato de escribir en sitios que no sean ruidosos, pero en Medellín es imposible hacerlo. En Medellín no he podido encontrar un lugar donde yo me sienta completamente a gusto y pueda aislarme del ruido. Entonces, siempre tengo que pelear con un vecino, con los aviones, con las motos, con los carros, con las alarmas. Bueno, tengo una capacidad de audición, en ese sentido sí soy un músico. Ajá. Es muy, muy curioso lo que dices, muy interesante también porque, sin embargo, al menos en los libros que yo conozco, Trilogía de la Infamia y Terceto, desde luego si algo transmite tu prosa es serenidad. Es como si hubiese, uno no piensa, es verdad que cuando uno está leyendo no piensa en estos términos, pero digamos que lo que percibe es un estado de serenidad. Entonces, me imagino que puede ser también una manera de resistencia a estas agresiones de ruidos que Claro, dices. claro. Te puedo contar que yo en algún momento, en alguna casa también ruidosa, yo llegué a ponerme unos cascos de estos que se ponen Los que taladran. los que talan, pero me producía dolor de cabeza, con lo cual una cosa por otra, ¿no? En todo caso, lo que te quería, me parecía muy interesante es eso que decías de la reescritura, porque lo he mencionado antes, pero realmente me sigue sorprendiendo mucho, o sea, esa sorpresa que no termina de culminar, porque es una sorpresa continua, ¿no? El hecho de que tu prosa, dices que haces diferentes versiones hasta llegar a encontrar el tono adecuado y tal, eso es una cosa que luego le da una enorme permanencia, que yo creo que no es demasiado habitual. O sea, tengo la impresión de que los escritores que ahora escriben, hombre,
no, como decía Borges, que eran los diarios que estaban escritos para el olvido, pero sí escriben un poco para una cierta instantaneidad, o sea, Claro. no para que exista una cierta permanencia. No quiero tampoco decir que tu escritura sea marmórea, ¿no? Que le daría un aire así demasiado académico, ¿no? Pero que sí que tiene un aire de permanencia, es decir, que cuando ya está así la frase, está así. En la novela de Trilogía de la Infamia, es evidente que al haber un mayor curso narrativo, pues la prosa tiene otros movimientos. Pero estas prosas estupendas de Terceto, o sea, parecen inamovibles, o sea, como Sí. si hubieran quedado así. Entonces yo me imagino, digo, ¿este hombre cómo lo hace? O sea, escribe 2 folios se termina reduciendo a 17 líneas, reelabora una frase y otra que va cogiendo, o sea, porque es decir, en ese sentido, este sentido agotador que dices puede llegar a ser también un tanto Claro, claro, puede. muy frustrante, pero sin embargo, escribes mucho. Es verdad que hay una cierta paradoja, porque uno ve el libro de Terceto, que uno lo puede leer una tarde si es muy apresurado y demás, ¿no? Pero, claro, uno dice, es que es una labor de 30 años. Son esos 3 libros que has escrito en el curso de 30 años. Que 30 años ahora es mucho. O sea, 30 años es un poco toda una vida, de alguna manera. Entonces, bueno, merece que evidentemente esos textos, digamos, atravesados por 30 años, sin embargo, parecen con una frescura inmediata. O sea, que permanecen fin tal cual, ¿no? Bueno, sí, el asunto de la escritura de las prosas poéticas o de las minificciones poéticas que conforman Terceto, sí me plantearon cuando las estaba escribiendo ese problema que llamamos la perfección, que es bastante peligroso la perfección, porque la perfección Sí. te asfixia, o sea, el ánimo de escribir un pequeño poema en prosa perfecto, ¿qué significa eso? Que nada sobre ni nada falte. Es algo angustiante, ¿no? Es algo angustiante, es algo que puede entorpecer mucho el nivel de la escritura y el ritmo de la escritura. Pero yo muy rápidamente, esto lo debo decir, cuando empecé a escribir los primeros textos de lo que después sería Terceto, yo vivía en Tunja, era estudiante de música, estaba leyendo mucho a Álvaro Mutis, a Borges, a Eduardo Galeano, a los modernistas Sí, sí, latinoamericanos. el modernismo se aprecia mucho ahí, sí. Sí, entonces estaba un poco, bueno, era músico, se sentía que debía escribir una serie de prosas que plasmaran esta musicalidad que yo buscaba. Y escribí 3 o 4 prosas en aquel entonces, en 1986 más o menos. Mm, y las dejé allí, y después empecé a escribir cuentos y otras cosas. Y cuando llegué a París, digamos unos 8 años después, empecé a escribir el primer libro de Terceto, que es Viajeros. Y lo primero que hice fue seguir ese formato de la brevedad, de la contundencia y sobre todo de proponerle al lector un ámbito literario donde confluyeran el pequeño cuento, el poema en prosa, la reflexión ensayística, o sea, la situación anfibia de la literatura, por emplear un Mm. término, o la situación fronteriza de la literatura, se me presentó con una relativa claridad. Claro, yo ahora, después fui profesor de literatura y entendí un poco más o menos qué quiere decir eso de literatura fronteriza, ya entendí un poco mejor las influencias literarias que en París fueron fundamentalmente o vinieron del lado de Baudelaire en particular y de algunos poetas pues, franceses del siglo XIX. Pero en todo esto, o sea, en todo esto hay mucho de manotazo en la oscuridad, ¿no? Hay mucho de intuición y yo en realidad no sabía, inclusive cuando estaba escribiendo Viajeros, que iba a hacer 3 libros que iba a reunir en el 2015, 16 y que los iba a llamar Terceto, ¿no? Yo más o menos, esto fue una cosa progresiva, paulatina, escribí Viajeros, que es, ahora lo que yo sí fui comprendiendo fue lo siguiente, me interesaba mucho la historia, me interesaba mucho Mhm. rescatar, indagar en el pasado y digamos la dinámica de la escritura de Viajeros fue más o menos la siguiente. Yo dije, voy a escribir un conjunto de unos 70, 75 personajes de la historia, algunos imaginados por mí, que tengan la experiencia del viaje. Y lo que yo quise hacer también fue como una breve y poética historia del viaje. Entonces, empecé a leer, empecé
a mirar cuáles viajeros me interesaban. Muchos de esos viajeros los había conocido cuando era niño. Por ejemplo, Gulliver, el personaje literario. Sí, bueno, Sinbad, Sinbad, Ulises, eran personajes que yo había leído, Don Quijote. Bueno, entonces yo esos personajes los invito y les dedico una pequeña prosa y luego viene la lectura de esos grandes viajeros. Pero la dinámica era esta, que más o menos fue lo que después pasó con Trazos, que es un libro, que es una breve y poética historia de la pintura. Y luego viene Programa de Mano, que es el último libro que escribí, que es una breve y poética historia de la música, ¿no? De la música que llamamos clásica, digámoslo así. Pero la dinámica era esa, más o menos, dedicarle un pequeño texto a un personaje y condensar en ese pequeño texto un episodio de su vida, un momento especial de su existencia, un encuentro revelador con alguien, con el arte, con el mismo oficio que él utiliza, sea el viaje, la pintura o la música, un momento, el momento de la muerte, por ejemplo, ¿no? Un momento erótico, que también es un momento de gran alteridad, digámoslo así. Sí, de desesperación también. De desesperación, de angustia, bueno, sí. Y ahí empecé a conformar estos textos de viajeros, que fue el primer libro que se publicó en 1999, y luego vino Trazos en el 2007, y después vino Programa de Mano en el 2013, y luego viene digamos, la recopilación de los tres en la versión de terceto que aparece en este libro de Random House. Yo he metido muchos textos que no están en las primeras ediciones, ¿no? Pero digamos que fue eso, fue jugármela por una expresión narrativa, pero que estuviese estimulada por la escritura poética. Yo creo que eso es lo que uno podría decir, tratando de explicar cómo son esos procesos de escritura que a veces son inasibles, ¿no? A veces son muy difíciles de conseguir, pero creo que yo siempre estuve pensando, mientras escribía estos textos, que yo estaba escribiendo poesía. ¿Sí? Y en efecto, esos libros ofrecen esa dificultad, que no son en rigor libros de poesía. Digamos que tienen la atmósfera poética, tienen como un basamento poético, pero muchos de ellos son pequeños cuentos. Sí, y a veces algunos son ensayísticos. Son también. ensayísticos, exactamente. Sí, pero siempre con una tonalidad que siempre se sostiene, evidentemente, en lo poético, está claro, por el lenguaje mismo, e incluso la manera de adjetivar, y todo esto es muy especialmente poética, ¿no? Pero claro, fundamentalmente el tono. De todos modos, de todo esto hay una cosa que una vez ya con el trabajo hecho, es decir, con el libro ya incluso en un solo volumen, uno puede ver que tu forma de trabajar en este libro, al menos, tiene dos cosas muy interesantes. Por un lado, digamos, que hay un método, porque de algún modo esto conforma tres variables, ¿no? de diferentes aspectos artísticos. Bueno, podemos considerarlo también una forma de arte el viaje, en ese sentido, claro, ¿no? Sí. Y por otro lado, el hecho de estar atento a la irrupción del personaje que de alguna manera pueda estimular tu escritura para luego elegir un episodio, un elemento y todo eso. Con lo cual, claro, indica que mientras estuvieras en el piso de 30 metros, con gatos o sin gatos, con ruidos o sin ruidos, y tal, sea como sea, de alguna manera siempre había un trabajo, y en todo lo que estabas haciendo la tesis, haciendo todo tipo de cosas, siempre había un trabajo que tú estabas realizando. A mí lo que me sorprende también mucho de este libro, muy gratamente claro, es que además hay, no erudición, que sería una forma de rebajar, a mi parecer, esta fuerza poética que tienen los textos, sino de una enorme cultura y una enorme atención a personajes históricos o imaginarios o literarios, músicos, pintores, y con un conocimiento extraordinario. Cuando uno lee, yo no conozco bien a todos estos personajes que aparecen aquí, pero sí tengo la impresión de que esa síntesis es muy iluminadora, es decir, que de algún modo a mí ya me permite una clave para después ver los cuadros, ¿no? Sí. Yo todavía no he tenido tiempo, pero en algún momento lo quería hacer. Es verdad que siempre nos proponemos cosas que luego no hacemos. Pero yo quería hacer, si no con todos, claro, pues sí con algunos, ¿no? Pues una vez leído y todo esto, ver sus cuadros, por ejemplo, ¿no? Pues ver que un poco como si uno entrara un poco en la imaginación del escritor, en este caso de la tuya, para percibir un poco mejor eso, porque es un poco como si entrara uno en la propia creación, que también es una mera sensación, no hay nada
que uno pueda probar, pero es porque estimula mucho el texto. O sea, aunque sea un texto tan breve, realmente yo lo veo que se expande en muchas direcciones. Pero hay en ese sentido una enorme cultura, y aquí parece todo tipo de artistas que parecen que han sido muy bien conocidos por el autor. Mira, eso que señalas, Paco, de la carga cultural, has empleado una palabra un poco conflictiva, pero que siempre está flotando cuando los lectores se acercan a mí, que es la palabra erudición. Eso en un contexto como el colombiano, que es un contexto literario muy particular. Quiero detenerme un poco en lo que es Colombia, literariamente hablando, en este momento. Colombia es un país de muy pocos lectores, es un país que lee muy poco, es un país donde, según los últimos censos, cada habitante lee un libro y medio al año. Un libro y medio al año. Claro, hay lectores que se leen 60, 100, 150 libros al año, hay unos que no leen absolutamente o leen muy poco. Esto hace que, por un lado eso, por otro, la gran influencia que ha tenido en los últimos años la literatura periodística, la novela periodística, por un lado, por otro, la novela negra, la novela de crímenes. Todo esto digamos, ha propiciado un ambiente de lectura bastante característico. Y cuando mis libros comienzan a aparecer en Colombia, estos libros sobre pintores, sobre músicos, sobre fotógrafos, sobre pintores, sobre viajeros, es decir, una literatura que no está propiamente o directamente afianzada en lo que se denomina típicamente como la literatura colombiana, se comienza a generar una especie de resistencia a los libros míos. Se me empieza a decir, eso me he dado cuenta yo después de que recibí el premio Rómulo Gallegos y ya la gente empezó a hablar de mis libros, que era un escritor de culto, que yo no salía a recorrer las calles de Medellín, sino que estaba recorriendo las calles antiguas de Roma, que estaba pendiente de las calles del París del Segundo Imperio y no me preocupaba lo que estaba pasando en el centro de Medellín. Bueno, cosas de ese estilo que me reclamaban de alguna manera. Les quiero contar una historia muy particular para que ustedes miren, digamos, el ambiente en el que me he encontrado yo en Medellín y en Colombia en particular, y que siempre generó resistencia a esos libros míos. Yo publiqué mi segunda novela, se llama Lejos de Roma. Es una novela que no circula en España ni en América Latina. Es sobre Ovidio, ¿no? Ah, lo tienes ahí, sí, es sobre el exilio del poeta romano Ovidio. Bueno, pero lo conseguiste en Colombia ese libro. Sí, te lo compré en Cartagena. Ah, bueno, por supuesto. Entonces ese libro es una especie como de recreación poética del exilio del poeta romano Ovidio. ¿Por qué escribí una novela sobre el exilio del poeta romano Ovidio? Porque yo fui un exiliado y porque mi verdadero exilio comenzó cuando yo regresé a Colombia. Allá fue que yo me sentí verdaderamente, bueno, por ese fenómeno que pasa cuando tú vives mucho tiempo en un país que no es el tuyo y luego vuelves Y yo de pronto me sentí extraviado, perdido, tenía un trabajo universitario, tenía posibilidades ya de alquilar una casa amplia para escribir, y de pronto empecé a sentirme mal, desubicado, extraviado en el país y en la ciudad que supuestamente era la mía. Entonces, un poco indagando en esas condiciones del exilio, me pareció, por afinidad, porque siempre quería hacer eso, indagar en la figura de Ovidio, que es el símbolo del exilio letrado. ¿Sí? Yo había vivido en París como exiliado y podía haber escrito un libro sobre los inmigrantes latinoamericanos en París, ¿sí? Pero me parecía que eso ya lo ha hecho mucha gente y que allí no había mucho o que yo no tenía mucho que hacer en ese sentido. Había escrito el libro que te obsequié ahora, Cuaderno de París, que es una especie de tránsito por París a final del siglo XX, donde la voz lírica de un colombiano un poco desplazado, un desplazado en París, va dando cuenta de sus recorridos por las plazas, las calles, los encuentros con escritores, con músicos, con artistas. Bueno, doy un poco cuenta de esa París que yo conocí. Pero sentía que había muchas cosas que me habían quedado en el tintero y escribí Lejos de Roma.
Entonces, la novela la escribí en Colombia. E inclusive, miren lo que pasó, que me parece muy importante decir esto para que sepan cómo son las dinámicas de los escritores. La novela mía cuenta los últimos años de Ovidio en Tomos, que es el pueblo este que quedaba allá en el extremo del Imperio Romano, en la desembocadura del río Danubio sobre el Mar Negro. En esa época se llamaba el río Istro y el Mar Negro se llamaba el Ponto Euxino, ¿no? Allá era el culo del mundo, como se dice, y allá mandaron al pobre Ovidio. De ese periodo no se sabe absolutamente, o se sabe muy poco, lo que Ovidio escribió desde el exilio, las pónticas y las trísticas, que yo las leí, y una de las dificultades que yo tuve fue esta: cómo era Tomos, cómo eran esas playas por donde Ovidio caminó solo, tuvo frío, tuvo soledad, tuvo desamparo, y descubrió de alguna manera las bondades del exilio, si es que el exilio tiene bondades. Yo creo que sí, tiene muchas bondades, y en Lejos de Roma están esas bondades. Entonces yo tenía una gran dificultad para poder escribir la novela, y era esa, que no sabía cómo era Tomos, cómo imaginar a Tomos. Yo decía, ¿será que voy hasta el balneario Constanza, que queda en Rumania? No tenía plata para ir hasta por allá y recorrer esas playas. Entonces una vez fui a un pueblo que queda en el Pacífico colombiano, que se llama Nuquí. Nuquí es un pueblo de pescadores negros. Y fui allí con mi novia en esa época, y alquilamos una cabaña, y esas playas son solas, solitarias, es el Pacífico, que es un mar gris. Aquí está el mar gris, las playas solas, y detrás la selva. Y en algún momento salí a caminar con Alejandra y nos encontramos, además éramos los únicos caminantes en esas playas. Entonces vi una playa llena de una escritura. Había una escritura en la playa. Los cangrejos escriben, ustedes saben, ¿no? Los cangrejos depositan unas arenitas, unos montoncitos de arena, y de pronto yo vi un gran poema, incomprensible por lo demás, escrito por los cangrejos en esa playa de Nuquí. Y yo dije, Tomos debe haber sido como Nuquí. O sea, estas playas fueron las que recorrió Ovidio, o playas semejantes, ¿no? Claro, habían playas congeladas en el invierno, pero imagínate una playa congelada, es muy fácil. Pero ese encuentro con los cangrejos escribiendo su poema incomprensible en la playa, y que de un momento a otro llega un viento, una marea y borra todo eso, me pareció como la gran metáfora del exilio. Llegué a la cabaña y comencé a escribir Lejos de Roma. Publico Lejos de Roma en un ambiente como era el de Medellín de entonces, en el 2008, un ambiente sacudido por la publicación de novelas de narcos, de sicarios, de putas, de asesinos, de victimarios. Entonces alguien me dijo, hombre Montoya, ¿qué tiene que ver Ovidio con Medellín? Imagínense, ¿qué tiene que ver ese exiliado con nuestro exilio permanente que vivíamos y vivimos los colombianos en nuestro país? Y yo creo que la novela contesta eso, la novela responde eso. Ahora, claro, el gran problema es que para poder escribir sobre Ovidio hay que leer sobre Ovidio, ¿sí? Hay que leer sobre la poesía latina, hay que introducir todo ese ámbito, sobre todo ese ámbito, digamos, erudito, si se quiere, para poder convencer al lector que está leyendo una novela sobre Ovidio, ¿sí? Entonces, el problema de la erudición en un ambiente literario como el colombiano, vapuleado por ese tipo de novelas, evidentemente suscita muchas sospechas, que es la que mi obra ha suscitado en Colombia. Ahora con los premios de literatura que he ganado internacionalmente, porque Colombia jamás me ha premiado, nunca me he ganado un concurso nacional de novela, por diferentes motivos. Bueno, ustedes saben que los premios son azarosos. Sí, todo depende sí. de un jurado. Bueno, y a veces no son azarosos, están ya previstos. Y muchos de ellos están previstos, claro. Es más, yo nunca envié Tríptico de la Infamia al Rómulo Gallegos. Yo nunca envié, eso lo envió la editorial. Y no solamente envió mi libro, envió todos los libros que había publicado en Colombia en ese periodo, pues, del 2013 al 2015. Y yo me di cuenta que había quedado de finalista, que estaba participando cuando quedé de finalista, porque yo no creo, o bueno, no creía en esos concursos. Y bueno, y en muchos no creo, porque hay concursos que sabemos que están claramente definidos con anterioridad. Pero el Rómulo Gallegos me puso, como he dicho varias veces, un zapato en la boca,
porque me dieron ese premio de manera inesperada. Entonces, es como para decirles eso, el problema de escribir una literatura como la que yo he escrito es, de algún modo, ir a contracorriente de lo que es, por lo general, la literatura colombiana y la que se promueve, la que se... Ahora, yo espero que con la publicación de mis libros se le abra un campo a esas nuevas propuestas literarias. Sí, porque es la única manera en un país tan dominado por la figura patriarcal de García Márquez, la única manera, pienso yo, de dar un paso adelante es separarse de esa sombra literaria. No negarla, por supuesto, no, de ningún modo. Yo he hablado muchas veces de parricidio, pero es un parricidio simbólico. Sí, o sea, no hay que matar a García Márquez. O sea, hay que sí, cometer una especie de irreverencia frente a esa gran obra que es tan fuerte, tan potente y tan atractiva. Separarse de ella, no negarla, digamos, del todo, porque, bueno, yo he aprendido mucho García Márquez y lo he leído casi todo, ¿sí? Pero me he atrevido a cuestionarlo en el sentido en que digo, por ese camino no hay que seguir. Sé que muchos escritores siguen ese camino. Bueno, cada uno hace lo que puede de la mejor manera. Pero yo, para poder encontrar un poco mi voz, que finalmente es el gran digamos, el gran dilema del escritor es encontrar la voz. Sí. Es el único dilema. Si uno la encuentra al cabo de los 25 libros que escribió, bueno, fue un escritor fallido. Pero si la encuentra después, digamos, de un proceso de búsqueda, de ese tipo de negaciones, de ese tipo de parricidios, que no solamente los he hecho con García Márquez, lo hice con mi maestro Carpentier, el cual también ejerció sobre mí una gran influencia, o con el maestro Borges, que también es un escritor. Y yo creo que los argentinos también tienen un problema muy fuerte con Borges, ¿no? Porque es una gran sombra, ¿sí? Y es un escritor, es un clásico, digámoslo así. Pero entonces yo pienso que hay que desprenderse un poco de ellos para poder dar un paso adelante. Y bueno, yo lo he hecho pensando que esos diálogos entre literatura y pintura, literatura y música, literatura y fotografía, en que esta invitación de lo histórico, esta manera un poco cultural o erudita, para emplear la palabra, de aproximarse a la historia y a esas otras artes, pues me ha permitido a mí ir construyendo una obra pues que, enhorabuena, ha sido considerada por estos jurados. Pablo, de todos modos, de lo que dices, me parece que hay algo que está presente, y es que yo tengo una enorme, no ya respeto, sino verdadera admiración, evidentemente, justamente en el trabajo que tú realizas. Pero hay algo que ocurre, es decir, hay siempre un público que tiene ya un tipo de, por decirlo de alguna manera, de destrezas de lectura ya previamente consolidadas. De tal manera que para acceder a otro tipo de lectura, que es un poco la que tú generas con tus libros, tienen que cultivarse previamente para acceder a eso. Y si no lo hacen, te encuentras en un estado más o menos de desesperación, porque ese público no ha salido todavía con el premio. Ahora seguramente ya te miran de otra manera, y ya entonces al leerte pueden ver algo que yo creo que está mucho en la obra tuya que conozco, que es una especie de gran metaforización, una especie, no que sería una alegoría, pero de gran metaforización. Es decir, de la misma manera que Ovidio, de algún modo, es contar el exilio, tu experiencia en París, trasladado a un personaje tan notorio como el poeta romano, es verdad que Tríptico de la Infamia, que yo creo que muchos escritores colombianos y en general hispanoamericanos, pero en Colombia de una manera especial, hay una fascinación por la violencia que a veces puede resultar, vamos a considerarla enfermiza inevitablemente. No lo digo que sea, evidentemente, que ellos sean los culpables de ese virus, ¿no? Pero que de algún modo está ahí, y a veces parece que la palabra tiene que responder a eso. Pero también hay una especie de complacencia en esos errores. Tú, en Trilogía de la Infamia, haces una cosa que es presentar ese error en un estado de serenidad que ya lo decía antes, que tu prosa, que yo creo que la única manera de leer esa novela, pero a mí me parece obvio, no sé, para otro lector, la única manera de leer esa novela es leerla como si fuera una cosa actual. Y si nos ponemos serios, incluso cuando leemos una novela, ¿cuándo sucede una novela? ¿Cuándo sucede?
sucede ahora. Es decir, cuando se está leyendo. Y ese ahora es el tiempo actual. No hay otra manera. Las novelas históricas son muy falsas en general, ¿no? Muchas de ellas, y además como se ha divulgado tanto, parecen más bien excursiones turísticas al pasado, ¿no? Sí. Y todo esto. En tu caso no ocurre así. Entonces yo lo que veo es que posiblemente lo que planteas de esa especie de mal endémico de Colombia respecto a la lectura, aparte del porcentaje muy bajo, pero no creas que aquí estamos nosotros muy allá, ¿eh? O sea, a lo mejor medio punto, ¿eh? No sé bien, ¿eh? Y no sé si por arriba o por abajo. O sea, no sé. En todo caso, lo que quiero decir es que evidentemente hay ese cultivo, que eso me lleva a una cuestión que te quería preguntar, que sé que es muy amplia y todo esto, y es un poco la función social que de algún modo ejerce la literatura. Y es que ahora mismo cada vez, digamos, está más relegada por esta industria del entretenimiento, donde la cultura evidentemente genera mucho entretenimiento de todo tipo, y evidentemente en los libros, algunas veces quiero distinguir entre escribir literatura, o hacer literatura, como se quiere decir, pero bueno, escribir literatura o hacer libros. Es decir, porque si haces libros, los haces porque es una mercancía que se vende, o puede venderse. Si haces literatura, ya la segunda parte no entra, o sea, porque cada vez se lee menos. Las proporciones de las tiradas medias de los últimos años son verdaderamente alarmantes. Están 60% por debajo. Claro. Si antes eran 5.000 de media, ahora son 1.800. Sí, generalmente en ciencias humanas, en literatura, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es una progresión a la baja, a peor, ¿no? Entonces, claro, esto nos lleva un poco que también la condición de escritor, de artista, es familiarizarse con la desesperación. Sí, claro, con la desesperanza, claro. En tu caso, está muy bien que el premio te haga recolocado de otra manera. Y te quería que comentaras, si te parece, de qué manera ha modificado esto, supongo que no ya por los múltiples actos a los que te han llamado y tal, sino la relación con los escritores de allí de Colombia. Es decir, ¿ha habido una corriente favorable o incluso se han puesto todos resentidos o un poco...? Bueno, hay algunos que se han puesto muy contentos, por supuesto, muy alegres con los premios, pero casi todos los del establecimiento se han puesto un poco incómodos porque un desconocido ha pasado por encima de tantos notabilísimos escritores. Entonces eso ha generado, además porque yo vivo en Medellín, no vivo en Bogotá, es un país muy centralista, porque me he pronunciado fuertemente en algunas de mis críticas literarias frente a esos escritores del establecimiento, los he criticado, su obra, ¿no? Y algunos cuando su vida se vuelve tan vida de vedette, también les he criticado. Entonces, recuerdo una vez que escribí un ensayo muy polémico sobre Fernando Vallejo. Un ensayo donde yo me parecía algo tan evidente decirlo, pero nadie lo había dicho. Y yo lo que hice fue hacer una lectura del Río del Tiempo, que son las primeras 5 novelas de Vallejo, y mostrar la ideología reaccionaria que hay detrás de ese supuesto liberalismo radical vallejiano. Como el espíritu conservador, reaccionario, antihumanista, misógino, en esa manera de ver el mundo un poco anarquista, ¿no? que tiene Vallejo. Se me ha venido el mundo encima cuando escribí ese artículo. Lo leí en un congreso sobre la sátira en América Latina, abrí ese congreso en la Sorbona y varios profesores me dijeron que yo no sabía leer, que estaba completamente equivocado, porque hice algo adrede que molesta mucho a los teóricos franceses y a los teóricos de muchas partes. Lo que hice fue unir al autor con el narrador. Y eso no se puede hacer. O sea, una cosa es el narrador y otra cosa es el autor. Y yo los uní. Yo dije que eran muy parecidos, que eran casi iguales, entonces me dijeron que yo no sabía leer. Bueno, y además en Colombia, cuando publiqué ese artículo, en Colombia me trataron de de escritor frustrado, de profesor universitario errático, me tildaron de homofóbico, cuando yo en el artículo por ninguna parte toco la homosexualidad. Es decir, es una cosa que respeto profundamente y que valoro mucho en la obra de Fernando Vallejo. Entonces sí, o sea, la crítica literaria, no sé si aquí en España, pero en Colombia es el arte sutil de hacerse enemigos.
Yo creo que... Entonces yo me he hecho un montón de enemigos porque he criticado, he valorado también muchas obras, por supuesto, ¿no? He valorado y positivamente cuentos, novelas, por supuesto. No se trata de desmontarlo todo, ni mucho menos. Entonces, sí, esos premios literarios han generado una cierta incomodidad. Me ha puesto a mí un poco en la paleta pública. Tú ahora tocabas el tema de la función social o la función pública del escritor. Bueno, los escritores latinoamericanos siempre estamos ejerciendo esa función desde el siglo XIX hasta nuestros días. Recuerden que los escritores latinoamericanos del siglo XIX casi todos eran presidentes o tenían preocupaciones fundamentales con la política. Pensemos en el caso de Sarmiento, por ejemplo, en Argentina, y nosotros tenemos esa tradición detrás. Además, yo pasé por Francia y la función social del escritor en Francia también ha sido súper importante, sin hablar de la española, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre hay como un contacto muy fuerte con la sociedad y entonces nos importa. Yo no soy columnista, pero muchos de los escritores colombianos importantes, su importancia radica que son columnistas, en que están opinando, en que están dialogando permanentemente con el público. Otros somos profesores y la enseñanza también es una proyección social, sin duda alguna, porque nosotros lo que estamos haciendo en la universidad es enseñar a leer, o enseñar a investigar, a estudiar la literatura. Pero la labor es muy ardua, la labor es súper desagradecida y, como decías ahora, Paco, desesperanzada, porque el panorama cada vez es más tremendo. Entonces, si tú no escribes novelas para el gran público, no vendes, y si no vendes, no eres un escritor que nos parezca interesante para la idea económica y comercial de la literatura. Ahora bien, por supuesto, a mí me parece que una editorial como Random House está haciendo algo muy importante. Tiene unos escritores muy comerciales, muy vendibles, pero también está dando espacio a las voces nuevas. Complejo empresarial muy amplio, claro, que se puede permitir este tipo de cosas. Pero yo, me refería no solamente a la función social del escritor, sino un poco también de la literatura, un poco para lamentar públicamente que la literatura pues esté cada vez como más arrinconada. Respecto a lo que decías de la crítica, yo no sé, mis impresiones, yo también soy crítico y a veces crítico un tanto, en fin, severo con algunos libros que me han generado algunos problemas. Pero es verdad que aquí yo creo que no pasa nada. O sea, aquí hay una especie de ensimismamiento y no pasa nada, excepto que evidentemente, pues que pues a uno no sé, le saludan menos, por decirlo así, ¿no? Sí, sí, sí. Pero digamos, no, la cosa no va en el fondo más allá. Se hacen pequeños corros en algún momento y tal, pero en el fondo no va más allá. No hay, o sea, aquí hay una especie de desestructuración de lo que sería, digamos, la masa literaria y tal. O sea, yo creo que está todo muy desestructurado como tal. Lo que sí hay son 2 o 3 cabezas de serie que son los que se mantienen siempre en el mismo sitio y también un poco a su aire, ¿no? Es decir, que tienen sus columnas fijas y todo esto y tal, pero en el fondo son 3. Pero 3, se pueden decir los nombres, ¿no? Son 3, no hay más. En el fondo, yo creo que no hay aquí en España vida literaria. Allí tenéis vida literaria. ¿En Colombia? Sí, en Colombia. Bueno, mira, yo pienso que es muy frágil también, ¿no? Es algo... Bueno, yo no hago parte de ninguna capilla literaria, voluntariamente no hago parte de ningún grupo, porque además si me pongo a ser parte de esos grupos, pues nunca escribiré, porque se mantiene uno en tertulias, en charlas, Claro, y sí. no, uno tiene que dedicarse un poco a la escritura, pero digamos que hay unas actividades bueno, hay una gran vitalidad literaria, en el sentido en que hay mucha gente que está escribiendo. Estás escribiendo poesía, cuento, ensayo, hay revistas, hay talleres de literatura, hay maestrías de escrituras creativas en las grandes ciudades del país. Hay una efervescencia, sin duda alguna, por la creación literaria. Hay talleres de literatura que se dan a los presos. El Ministerio de Cultura en Colombia tiene una red de talleres de escritura creativa y esas redes están ubicadas en casi todas las capitales de los departamentos. Esas redes van a darles talleres de escritura a los presos, a las presas. Bueno, hay una actividad verdaderamente formidable.
Por otro lado, están digamos, las editoriales, las grandes editoriales, Random House y Planeta, tienen su sede en Bogotá. Hay editoriales universitarias, pequeñas editoriales. Y yo creo que el mapa literario de esas pequeñas editoriales, que es un mapa subterráneo, es una cartografía oculta, es muy interesante. Y a mí me parece que para entender el fenómeno de la literatura colombiana hay que seguir ese mapa y no solamente mirar lo que está publicando Planeta o Random House o los escritores que van al Hey Festival de Cartagena. No, o sea, esa es una parte que es la parte más visible, pero la otra parte, que es la que está oculta y que es la que está generando una permanente escritura y una permanente publicación, a mí me parece que es muy importante. Bueno, yo vengo de esa cartografía oculta de la literatura colombiana, porque yo estaba metido ahí hasta que se les ocurrió darme el premio Rómulo Gallegos. Yo estaba metido ahí, yo estaba publicando en pequeñas editoriales, un coqueteo con las grandes editoriales fallido completamente. ¿Por qué? Porque mis libros no se venden. Pablo, pero Entonces, tengo la impresión de que esas editoriales publican a autores colombianos. Sí, esas pequeñas Claro, editoriales... es que aquí hay sí. una gran emergencia, una gran floración de pequeñas editoriales con unas propuestas estupendas, realmente muy interesantes, pero realmente los libros de autores españoles son mínimos. Son muy escasos, es decir, publican ingleses, ¿verdad? No sé, noruegos, no sé, de lo que sea. Claro. Pero escritores españoles, no. Siempre aparece alguno, como siempre, Sí. nunca hay, no, las cosas nunca se cierran del todo y siempre hay huecos y todo esto. Pero no, por ejemplo, yo mismo, o sea, Periférica, pues en Periférica, los que hay, bueno, hay unos bastantes sudamericanos también, ¿no? Hay muchos sudamericanos, sí. Pero aún así, yo creo que la proporción es muchísimo más alta de escritores italianos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es decir, las propuestas son muy interesantes, pero y en ese sentido aquí lo que ocurre es que si alguien quiere, un joven que quiere más o menos saber ese paso, pues también es verdad que se publican en unas pequeñas editoriales que casi no tienen circulación, ¿no? Entonces es muy complicado. De todas maneras, aquí hay otro problema que es un poco, que ahora todo va un poco en internet, hay gente que se publica a sí misma y tal, es Claro, un verdadero lío en ese orden de cosas, ¿no? Te quería preguntar, ya que estamos un poco con este asunto, de algún modo tu lectura o tu interés, si tienes, sobre la literatura española más o menos contemporánea, si lees a los escritores españoles. Bueno, yo he sido más lector de poesía española. Ajá. Me considero más un lector de poesía española que de narrativa española, sobre todo pensando pues como en las últimas voces. Bueno, yo a través de la colección de poesía Visor he leído Sí. algunos poetas españoles, pero en realidad mis grandes mis grandes descubrimientos de la poesía española tienen que ver con autores ya mayores, digámoslo así, como Antonio Gamoneda, Ajá. por ejemplo, que me parece un extraordinario poeta, Sí, o con, sobre todo. o con Descripción, Valente. sí. Valente, esto, bueno, sí, Valente, que es un descripción de la mentira. poeta Sí. extraordinario. Hay un poeta que yo aprecio mucho, que ya murió, que es José Hierro. Ajá, sí, sí. José Hierro, que es un poeta, es Y su Valente cuaderno. además tiene un libro que se podría emparejar con el género que tú manejas, que se llamaba algo así como El fin del mundo, ¿no? Sí, Se llama así, ¿no? sí, sí, Son sí, prosas, claro, son prosas. también cortas, Claro. precioso, es un libro Precioso, precioso. es un libro Un libro además magnífico. que no se le hizo casi caso Claro, a ese no, libro. no, no. Es un libro precioso. Y bueno, hay por supuesto narradores españoles que sí, pues que sí he leído, como Julián Marías, como Javier Marías, perdón, que es como el que más Sí, repercute tiene de alguna más manera, resonancia, como Vila sí. Matas. Vila Matas es un Sí. escritor que también se lee mucho quizás el escritor español quizás más que más ha impactado el medio literario colombiano contemporáneo, pues hablando, es Vila Matas. Vila Matas, sí. Vila Matas con Roberto Bolaño, pues que, bueno, es chileno, pero... ¿Y tú te explicarías por qué Vila Matas, por ejemplo, es más leído que Javier Marías? Yo tengo una respuesta. Ah, sí, dímela. Es que Vila Matas, que me parece un escritor interesantísimo, por otro lado, crea una especie, digamos, de santoral literario. Y eso es muy bueno para los que quieren escribir, o incluso para los que quieran leer, ¿no?
porque le permite, digamos, generar una cartografía Claro. de personajes, ideas, frases, tal, de tal manera que le hace a uno entrar, un poco como pasa con Borges cuando uno es joven y empieza a leerlo, ¿no? Uno no está leyendo a Borges, está leyendo la literatura, ¿no? Claro. Y claro, queda verdaderamente fascinado, porque él te lleva a todas partes y luego te puede aplastar. De una manera más liviana, pero no necesariamente peor, sino de otra manera, Vilamatas hace un poco esto. Y entonces, para los que tienen el libro literario, es algo que les viene muy bien, porque los santorales son muy necesarios Claro, a veces, claro, aunque solo sea para no sentirte solo, o sea, para vencer un poco esa desesperación, ¿no? Sí, yo me acuerdo de un libro de Vilamatas que es de los que más aprecio, que se llama Bartleby y compañía. Sí, compañía, es estupendo, sí, que sí. es un libro estupendo y que Que te además muestra... es muy bueno para la desesperación, porque es para los que no escriben. Los que no escriben, ¿no? Claro, Los que- entonces, para los momentos malos, o sea, incluso los que no escriben están metidos también en la literatura. Claro, con lo claro. cual uno dice, yo no he escrito ninguna línea, pero seguro que debo de aparecer en algún libro de Vilamatas, porque, oye, lo que pasa es que todavía no se ha descubierto mi nombre, pero ya se descubrirá, ¿no? Sí. Pero bueno, yo desconozco la literatura joven española, es decir, la que están escribiendo ahora los escritores de 30, 40 años, yo desconozco casi todo, no, hasta allá, porque uno también llega en un momento en que tiene que pensar muy bien qué es lo que va a leer, ¿no? Sí. Sobre todo porque hay tantas cosas que uno no ha leído y que son de indispensable lectura o de relectura, ¿no? Porque a partir de una edad uno empieza como a gozar digamos, las bondades, las fortunas de la relectura. Entonces, sí, se tiene que volver uno un poco egoísta y decir, no voy a leer a estos jóvenes. Eso me pasa con los escritores colombianos. Yo leo a mis estudiantes que son escritores o que quieren ser escritores, los leo porque hay una relación de profesor-alumno. Algunos de esos estudiantes se han vuelto mis amigos, entonces, por supuesto, los leo con más interés, pero en general yo no puedo ponerme a leer a escritores colombianos, salvo si soy jurado de un concurso, por supuesto, ahí sí tengo que...